Los rusos, de hecho, tienen un dicho que es eterno, que dice «Что делать» y «Кто виноват», que quiere decir «¿Quién tiene la culpa y qué hay que hacer?», ¿no? Esa es la pregunta rusa eterna. Siempre tiene alguien que tener la culpa, ¿no? En este caso, sí alguien tuvo la culpa, y se llama Vicente Fox. El pueblo mexicano no tuvo la culpa. El pueblo mexicano puso a Vicente Fox en el poder, cumplió con su deber, en otras palabras. La gente normal, a pesar de la propaganda incesante, financiada ilegalmente con el presupuesto nacional, a pesar de todas las amenazas sutiles a los líderes, a todo tipo de, organizaciones, que tu gente tiene que votar o te quito la licencia. O sea, todo el priismo estaba en su máximo apogeo. A pesar de todo esto, hubieron gente muy valiente de la intelectualidad. Por ejemplo, el que la hacía de Chespirito. ¿Cómo nos ayudó él? Bolaños se llama, ¿no? Qué valiente. A pesar de que es actor de Televisa y depende del régimen, de todos modos él dijo, yo ya tengo el suficiente peso como para salir a decir lo que yo pienso. O sea, gente así empezó a romper el monopolio. Pero la gente mexicana en su conjunto tenía miedo, y eso se sabe porque había una discrepancia en las encuestas entre los que decían que iban a votar por Vicente Fox y los que terminaron votando por Vicente Fox. Ellos escondían su preferencia por miedo de represalia. A pesar de eso, entonces México básicamente hace lo que tiene que hacer. Hágase de cuenta que hay un partido de fútbol donde la FIFA decide que una nueva regla, ¿no? El único que puede meter el gol es el delantero y uno de tu equipo. Los demás no, lo único que pueden hacer es pasarle la pelota al delantero y el delantero tiene que meter el gol. Pues Fox fue ese delantero en este juego imaginario ¿verdad? Donde nada más él puede meter el gol y él recibe la pelota, el portero está, distraído, está abajo, las defensas están en otro lado y rehúsa meter el gol. Y después le preguntamos, ¿por qué no metiste el gol? No, porque si no, entonces las fuerzas de la cancha se desequilibran. Empieza a salir con una sarta de estupideces. El PRI nos mete 10 goles, ¿verdad? Y él no quiso meter el gol, se rehusó. Entonces voy a leerles un poema que escribió un poeta revolucionario peruano llamado Santos Chocano, que estuvo aquí en México y participó en la Revolución Mexicana. Él conoció, pues, creo que a Pancho Villa y a Zapata, y si no, pues también a Madero y a Flores Magón. Creo que estuvo aquí varios años. Y él, pues, después se regresó a Perú totalmente decepcionado y escribió este poema sobre México. Él dijo, «Tienes México en tu escudo, el águila y la serpiente. Ambos son símbolos mudos de tu historia y de tu gente. Nunca se ha visto blasón que a la verdad más se ciña, el águila la rapiña y la serpiente la traición». Entonces lo que hubo aquí, después nos dimos cuenta, como diría Santos Chocano, fue que Fox a propósito traicionó al movimiento ciudadano, al movimiento vivo, al movimiento esperanzado, lo traicionó. Y esto es muy fácil hacer en un sistema presidencial. En un sistema parlamentario lo hubieran sacado al día siguiente, por traidor, ¿no? Porque ahí el primer ministro pues depende de una coalición, de una mayoría en el parlamento, y es uno más. Y si él traiciona a sus gentes del parlamento, del movimiento que lo puso en el poder, fuera, ¿no? Mientras tanto, un presidente pues se hace un pequeño tlatoani, 6 años, ¿verdad? En todos los sistemas presidenciales son iguales. Y Europa del Este hubieron varias transiciones muy esperanzadas que fracasaron porque era el presidentito que pusieron, resultó ser un pequeño traidor. Entonces Fox no está solo. Está un tal Víctor Yushchenko en Ucrania, está un tal Emil Constantinescu en Rumanía, está Violeta Chamorro en Centroamérica, que todos estos presidentitos, después de un rato ya se creen como Dios, ¿no? Entonces, los priistas, la nomenclatura del previo régimen, son muy buenos lambiscones, son profesionales lambiscones. Y le llegaban y lo endiosaban y le decían que podían resolver problemas. Y él, pues sí, mejor con experiencia, ¿no? Prefiero experiencia. Entonces, él se rodeó, pues yo creo el 80% del poder real, si se puede medir de alguna forma lo que es el poder real, finanzas, policías, oficina presidencial, todo eso se lo dio a los priistas, Fox. Y a su gente los puso en Conaculta y en, Secretaría del Trabajo y cositas pues muy bonitas, pero que no es el poder real, ¿no?
yo me di cuenta inmediatamente, porque me empezó a recordar. Yo nunca quise una carrera burocrática o política, pero mis amigos de la campaña y del PAN sí querían y se la merecían, se la merecían. Entonces yo pensaba, pues que muy pronto ellos iban a estar en los puestos así de lujo y salir en la televisión y los pusieron en finanzas, los pusieron en gobernación, los pusieron en etcétera, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando hay una transición exitosa. Uno ve a su gente. Mis amigos georgianos, por ejemplo, los que derrocaron a Shevardnadze pacíficamente en el 2003, en la Revolución de las Rosas, fue todo un movimiento en Georgia de las ONGs y de los partidos de oposición y de todas las fuerzas vivas de Georgia que organizaron esa revolución muy pacífica. Y Shevardnadze, que es buena persona, dijo, bueno, ya, tomen el poder, me voy, ¿no? Saakashvili quedó como el presidente de Georgia, pero todos mis amigos, todos, y están en Facebook ahí, y también son tus amigos, por cierto, todos ellos tuvieron puestos a sus 25 años, a sus 30 años, tuvieron los puestos más grandes del Estado en Georgia, ya sea miembros o sea, subgabinete, o sea, jefes de la policía política, o sea, de todo quedaron posicionados. Y es lo que yo pensaba, más o menos, este modelo que surgió después en Georgia y que había sido en Estonia. De hecho, el Mart Laar, como les mencioné, su gabinete tenía una edad promedio de 32 años, 33 años, él tenía 32. Cero experiencia en el previo régimen, esa fue la más radical. O sea, porque ni siquiera los checos, o sea, los checos sí tenían uno que otro excomunista, más o menos ahí, incómodo, después de una corruptela lo corrieron, pero era un 80% gente de ellos, de Havel, ¿no? Pero en Estonia era el 100%. En México fue como el 1 o el 2%, y eso se reflejaba en que mis amigos no tenían chamba. Y así de simple, me reunía con ellos y, oye, ¿dónde quedaste? No, pues sigo buscando chamba. Oye, ¿cómo? Pero si tú eres el que le manejaba la agenda política a Fox tú eres el que le escribía o tú eres el que le hacías y sí, pero pues ya no me contesta nadie las llamadas. ¿Por qué? Porque puso un tal Durazo ahí como su secretario personal, que era, ¿verdad?, del PRI. Y él metía a los priistas de la campaña fracasada de la Bastida, era su consigna. Y Fox, el idiota, pues tú vas a ser mi nuevo jefe de prensa o tú vas a ser mi nuevo... Quedaron muy pocos de la casa de campaña y del PAN, y eso lo veía yo en lo personal en el gobierno federal, muy pocos. Y después yo empecé a dar pláticas, porque me invitaban algunas gentes de Coparmex, USEM, asociaciones civiles sanas, mexicanas, porque hubo un momento en que lo único que tenía México en oposición activa al régimen era la Coparmex, ¿no? Sí. Entonces ellos ya están acostumbrados a manejar empresas, pero también a participar en la vida cívica pública de la nación. Y no sé cómo se dieron cuenta que yo era experto de Europa del Este. Creo que fue un artículo que publiqué en la revista del PAN, Bien Común y Gobierno. Y me invitaban a toda la República a hablar sobre las transiciones. Y ahí es donde empezaron como que a decir, con razón nos está yendo tan mal, ¿no? O sea, yo les decía, esto es una transición exitosa, esto es una transición fracasada. ¿A cuál nos parecemos más? O sea, ellos hacían, no, en un segundo sabían. Pero aún así, aún cuando los panistas y foxistas y todo esto sabían lo que estaba ocurriendo, aún así no tomaban ninguna medida para corregirlo, lo cual me pareció muy extraño. Después, cuando vino Mart Laar, lo llevamos con algunos así, gente de Los Pinos y tal, un tal Muñoz, ¿no? Pues, Ramón Muñoz, que era el que le metió a muchos priistas a Fox, el idiota tenía un nivel de inteligencia muy bajo, es lo que me di cuenta, porque él empezó a decirle a Mart Laar lo que es una transición exitosa, o sea, patético, pero después empezó Mart Laar a preguntarle cosas, oiga, ¿y su gente aquí? No, lo que pasa es que hay una asociación con el PRI para sacar adelante las reformas y todos aquí juntos y amados y de la mano, y Mart Laar decía, oye, eso no funciona. ¿Qué reformas han sacado? Bueno, el presupuesto, o sea, no, ¿me entiendes, no? Entonces, aún la... Ramón Muñoz. ¿Cómo? Sí vio a Ramón Muñoz. Sí, nos sentamos con él 1 hora o no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue patético. O sea, esta gente no estaba vertebrada para entender